Son obras que no se consensaban con la ciudadanía, que se imponían a la ciudadanía, que rompían como el eje estructurante, que rompían la forma de convivir y de encontrarse la ciudadanía. Y ante esta imposición desde las cúpulas del poder, pues evidentemente la sociedad, quienes viven el día a día en estas comunidades, pues protestaban. Bueno, habría que decir que el talante de la administración saliente en el estado de Querétaro tuvo un matiz claramente represivo de la lucha social. El punto culminante es justamente con las reformas que se hicieron al Código Penal en el 29 y 30 de abril del año pasado, donde se habló de esa ley Garrote, que utilizando el pretexto o la argumentación de la emergencia sanitaria en la que estábamos, implementaron una serie de medidas diciendo que en defensa de la salud se establecían una serie de reformas al Código Penal de la entidad que incrementaron las sanciones privativas de libertad a distintas cuestiones, y muchas de ellas estaban claramente referidas justamente a la protesta social. Más allá de que se sancionaba la movilización, la posibilidad de trasladarse de una circunscripción a otra, la criminalización, por ejemplo, de aquellos que estuvieran inconformes con obras sociales, con obras públicas que se venían realizando, que se realizaran en el futuro. Y esto pues tenía una clara connotación porque habría que decirlo así, en la pasada administración muchas de las obras que se realizaron en Tlacote, por ejemplo con un canal que parte de la comunidad y la vialidad de acceso a esta comunidad, las que se hicieron en Hércules o la Alameda Oriente, fueron obras que no se consensaban con la ciudadanía, que se imponían a la ciudadanía, que rompían como el eje estructurante, que rompían la forma de convivir y de encontrarse la ciudadanía. Y ante esta imposición desde las cúpulas del poder, pues evidentemente la sociedad, quienes viven el día a día en estas comunidades, pues protestaban, salían a las calles, manifestaban su inconformidad, y la reforma tuvo un talante de reprimir ese tipo de acciones, de situaciones. Pero hay que decir que esto también tiene antecedentes anteriores a la reforma. La reforma fue quizá el punto culminante donde ya era abierto, podríamos decirlo así, la política de la pasada administración. Pero antes de eso, habría que recordar que se siguieron procesos contra comerciantes que estaban en la Alameda, o bien contra maestros que habían protestado por la aplicación de una reforma educativa que en realidad era una reforma punitiva, que atentaba contra derechos esenciales no solamente de los educadores, sino también y sobre todo de los educandos, ¿no? Al trastocar la continuidad pedagógica que estos podían tener, porque los docentes quedaban en un estado de indefensión y en un estado volátil ante una ley que permitía que en cualquier momento estos fueran removidos de sus plazas de trabajo, quedando los maestros pues claramente expuestos, ¿verdad? En una situación sumamente precaria laboralmente, y a hombres y mujeres que habían dedicado su vida a la docencia, de repente les podían decir que ya no era sujetos idóneos para dar las clases, ¿no? Entonces esto fue lo que se vivió,
Y el punto culminante de esta represión, que tuvo que ver con ceses a los docentes, con despidos injustificados a los líderes del movimiento magisterial, y que culmina con la intención de establecer dentro del Código Legal una reforma a todas luces contraria a los principios constitucionales, porque esto es quizás una de las cosas más significativas. El discurso que empieza a dar una autoridad es la necesidad del cumplimiento de la ley, pero es una ley que no se ajusta, que no está de acuerdo con las necesidades de la población, y que empieza a castigar con la pérdida de la libertad conductas que de ninguna manera justificaban una sanción tan extrema, y no justificaban, por supuesto, menos estar dentro del derecho penal. Eso solamente el tiempo lo puede decir. Yo creo que lo que sí es necesario es cambiar el talante represivo del Estado, que un Estado debe de estar acorde con lo que la ciudadanía quiere y permitir, por supuesto, el disenso, ¿no? En una democracia, la pluralidad, el disenso es parte de la vida cotidiana, la inconformidad y la discusión y el debate, ¿no? Lo que no se puede permitir es el discurso autoritario, ese discurso donde se obliga a cumplir con una supuesta legalidad, pero una legalidad que de origen está tergiversada, ¿no? Es una legalidad que no se apega a los principios constitucionales ni a los convencionales, aquello que el Estado mexicano ha suscrito internacionalmente y se ha comprometido a respetar como derechos de los ciudadanos. Yo creo que eso es quizá lo complejo. Cuando se utiliza una política represiva, esto empieza desde el propio discurso, ¿no? Empieza a tratarse de vender la idea de que aquel que está inconforme, que aquel que no comparte una visión, está al margen de la legalidad, está en contra de la ciudadanía, cuando eso es parte de un ejercicio ciudadano, y que desde tiempo inmemorial la rebeldía, la inconformidad ha sido parte de lo que ha hecho que las sociedades evolucionen y puedan ser comprensivas y puedan tener discursos y debates de comprensión, de entendimiento, y no discursos de odio y de cerrazón, donde nos enfrentemos unos contra otros, porque por ejemplo también eso se dice mucho, que hay una gran polarización en la ciudadanía, y claro, y la polarización no es tampoco mala si entendemos que las visiones son distintas. Lo que sí es, por ejemplo, malo y lesivo es que haya una desigualdad enorme entre aquellos que tienen todo y que a través de la ley quieren conservar privilegios, y aquellos a los que se les dice que tienen que cumplir con una ley que no les otorga ningún beneficio ni ninguna garantía, ¿no?